¿Hay religiones peligrosas que se hacen pasar por cristianas? Existen doctrinas que hablan de Jesús, citan la Biblia y aparentan ser fieles al Evangelio, pero podrían estar llevando a muchos al engaño sin que se den cuenta. Jesús mismo nos advirtió sobre falsos profetas y lobos disfrazados de ovejas, y señaló que no todos los caminos que parecen correctos provienen de Él. En este mensaje, expondremos creencias que parecen inofensivas, pero ocultan un enorme peligro espiritual. Prepárate, porque lo que descubrirás puede transformar radicalmente tu forma de entender ciertas enseñanzas que considerabas legítimas. ¿Qué define a una religión cristiana? Es fácil pensar que una religión es cristiana solo porque menciona a Jesús, emplea la Biblia o exhibe la cruz como símbolo. Sin embargo, desde los días de Cristo, han surgido doctrinas que utilizan estos elementos para encubrir enseñanzas equivocadas. La pregunta crucial no es si se habla de Jesús, sino ¿qué Jesús se está predicando? Algunos grupos reinterpretan sus palabras, añaden revelaciones externas o diluyen tanto el Evangelio que lo dejan irreconocible. Cristo advirtió que muchos vendrían en su nombre, pero no serían de Él, así que debemos estar en guardia. Una invitación a la oración. Antes de continuar, te invito a dejar tu petición de oración en los comentarios. Esta es una comunidad de fe donde oramos unos por otros y buscamos discernimiento en la palabra de Dios. Jesús dijo que cuando 2 o más se reúnen en su nombre, Él está presente. Si necesitas paz o dirección en tu vida, escribe, ora por mí, en los comentarios. Unámonos en intercesión para permanecer en la verdad que Cristo reveló. Reflexionemos sobre la verdadera religión cristiana. Aunque muchos asumen que el uso del nombre de Jesús y la Biblia garantiza autenticidad, la realidad es distinta. Hay religiones que parecen reverenciar a Cristo, pero en realidad presentan una versión moldeada por interpretaciones humanas. Desde los primeros días de la Iglesia, numerosas doctrinas engañosas han conducido a multitudes a la confusión. Si un grupo asegura enseñar a Jesús, pero su carácter difiere de lo que muestran las Escrituras, eso ya es una seria alerta. La advertencia de no todos los que dicen Señor. No basta con llamarle Señor, ni con declararle lealtad de manera superficial. Cristo dejó claro que quienes entrarán al reino de los cielos serán aquellos que hagan la voluntad de su Padre. Las apariencias engañan, y una religión puede exhibir señales de piedad, realizar buenas obras e incluso aparentar milagros, pero negar la esencia misma del Evangelio. Algunos grupos rechazan la divinidad de Jesús, otros descartan su resurrección o presentan la salvación como fruto de rituales, sin mencionar la gracia de Dios. Las apariencias de religiones engañosas. Estas religiones engañosas pueden difundir un mensaje que suene bonito: amor, paz, caridad. Sin embargo, detrás se oculta una manipulación sutil que desvía el centro del Evangelio. A veces prometen bendiciones materiales sin mencionar el compromiso ni el costo del discipulado genuino. Lucas capítulo 9, versículo 23, nos recuerda que hay que negarse a uno mismo, tomar la cruz a diario y seguir a Jesús. Esa renuncia y transformación frecuentemente se minimizan o se ignoran en doctrinas que se autoproclaman cristianas, pero que en realidad están alejadas de la verdad. La centralidad de Cristo en el cristianismo verdadero. No hay cristianismo si Cristo no es el centro. Si una religión plantea múltiples vías de salvación o relativiza la verdad, no puede considerarse cristiana. Juan capítulo 14, versículo 6, es contundente. Jesús afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Dios no negocia su palabra, ni la adapta a las tendencias culturales. El Evangelio es inmutable y se fundamenta en la persona y la obra de Jesucristo. La trampa peligrosa de religiones que se hacen pasar por cristianas.
Muchas de estas religiones no se oponen abiertamente a la fe cristiana. Se infiltran de forma sutil, usan terminología bíblica y hasta construyen templos muy parecidos a las iglesias convencionales. No obstante, si analizas su doctrina, verás que hay una desviación fundamental que compromete el mensaje de Cristo. Sus promesas suelen ser atractivas: prosperidad económica, éxitos inmediatos y soluciones al instante. En este contexto, la cruz se relega, el arrepentimiento se minimiza y la gracia se convierte en una mercancía barata, despojándola del verdadero costo que Jesús enseñó. Las promesas atractivas de religiones engañosas. El verdadero cristianismo implica entrega, renuncia y obediencia a Dios. Pero las religiones engañosas ofrecen una versión liviana y cómoda de la fe, sin sacrificios profundos ni transformación real. Esta es una de las señales de las doctrinas falsas. Ofrecen prosperidad sin sufrimiento y bendiciones sin conversión. No olvidemos que Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, tal como se lee en Juan capítulo 16, versículo 33. Discernimiento a través de la palabra de Dios. ¿Cómo distinguir lo genuino de lo falso? El criterio esencial es la palabra de Dios. Pablo fue claro en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Si un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que hemos recibido, sea anatema. En una época donde muchos proponen un evangelio que no confronta el pecado, Cristo nos llama a una verdad que a veces resulta difícil de asimilar, especialmente cuando va en contra de los valores del mundo. La necesidad de hablar abiertamente sobre religiones engañosas. Si ignoramos este asunto, podemos perder a hermanos sinceros que, sin darse cuenta, terminan siguiendo doctrinas contaminadas. El engaño no siempre lleva la etiqueta de herejía. Suele presentarse con aparente piedad, usando pasajes bíblicos fuera de contexto. Ser cristiano implica mantener los ojos abiertos y el corazón firme en la verdad. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Te has topado con movimientos que se hacen pasar por cristianos, pero cuya enseñanza contradice la Biblia? ¿Cómo identificar a los falsos profetas? Un falso profeta no hace pública su estafa. Sus mensajes hablan de amor y espiritualidad, pero desvían la atención de la verdadera enseñanza de Cristo, colocando al ser humano o al líder en el centro. También usan la Biblia para justificar herejías, manipulan las emociones y se aprovechan de nuestra búsqueda de esperanza. Si algo contradice las enseñanzas de Jesús, es falso. Puede lucir lógico y muy emotivo, pero si niega lo que Cristo enseñó, no procede de él. Una cautela necesaria: reconocer la verdad. La razón por la que tantos son engañados es la falta de conocimiento bíblico. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Cuando alguien no profundiza en las Escrituras, es presa fácil de cualquier mensaje que ofrezca caminos sencillos, bendiciones rápidas o nuevas revelaciones que supuestamente superan la palabra escrita. Motivaciones detrás de los falsos profetas. El poder, la fama y el dinero suelen ser los motores principales de estos líderes engañosos. Convierten la fe en un negocio, manipulando a la gente para su propio beneficio. Incluso ridiculizan a quienes se atreven a confrontarlos con la verdad bíblica, creando una atmósfera de miedo y sumisión ciega. Algunos van tan lejos que se posicionan en lugar de Cristo, exigiendo obediencia total sobre la vida de sus seguidores, creando una dependencia del líder espiritual. A través de amenazas sutiles, enseñan que disentir es rebelarse contra Dios. Con ello, muchos fieles con buenas intenciones se vuelven dependientes y pierden la capacidad de ver que están siendo manipulados. En vez de cultivar una relación directa con Cristo, viven temiendo contrariar al líder, depositando su confianza más en una organización que en el Espíritu Santo. Mezcla de verdad y mentira.
Un peligro sutil. Un falso profeta combina verdades bíblicas con pequeñas distorsiones. Al comienzo, todo parece correcto, pero poco a poco introduce doctrinas que chocan con la palabra de Dios. Este veneno espiritual es difícil de detectar, porque la gente cree seguir una fe auténtica. Con el tiempo, la herejía se vuelve normal, y los creyentes asumen como natural algo que contradice abiertamente la Escritura. Un camino que no es fácil. Las enseñanzas de Cristo nunca fueron cómodas. Nos invitó a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y estar dispuestos a enfrentar la persecución. El mensaje light, que omite el tema del pecado, no encaja con la realidad del Evangelio. Jesús dijo que habría aflicción y que el camino ancho lleva a la perdición, mientras que el camino angosto, lleno de pruebas, conduce a la vida, protegiéndonos del engaño. Para no ser víctimas de estas trampas, debemos conocer profundamente la palabra de Dios y mantener una relación íntima con Él. No podemos depender únicamente de predicaciones o de opiniones externas. La verdad se encuentra en la Biblia, y el Espíritu Santo es quien ilumina esa verdad en nuestro corazón. Una fe superficial, sin estudio ni oración, abre la puerta a la manipulación. Su testimonio es importante. ¿Has escuchado a alguien enseñar algo que sonaba cristiano, pero resultaba dudoso? ¿Te presentaron un evangelio sin arrepentimiento, sin cruz, sin Jesucristo como centro? Cuéntanos en los comentarios. El verdadero evangelio no se negocia. Tu historia podría alertar a otros y mostrar la urgencia de aferrarse a la pureza de la doctrina bíblica. La mezcla de creencias y el sincretismo. En nuestros días, la idea de fusionar diferentes creencias parece noble y abierta, pero en realidad diluye el mensaje de Cristo. La Biblia enseña que solamente hay un camino de salvación: Jesús. Mezclar tradiciones que no provienen de la fe bíblica no fortalece nuestra espiritualidad, sino que la corrompe. El sincretismo se presenta como inclusión, pero en el fondo es una trampa que aparta a la gente del verdadero evangelio. La autenticidad del cristianismo. Dios no necesita modificar su verdad para complacer la cultura. La Biblia permanece inmutable. Muchos, en búsqueda de aprobación social, diluyen el evangelio y suavizan las partes que podrían ofender. Sin embargo, las Escrituras no cambian para acomodarse a nuestros gustos. Nosotros debemos transformarnos para obedecer a Dios. Si alguien dice ser cristiano, pero reinterpreta la Biblia para adaptar creencias no bíblicas, se aparta de la verdadera fe, testificando la verdad de Cristo. Si conoces iglesias o movimientos que mezclan rituales ajenos a la Biblia con la fe cristiana, escribe: "El Evangelio no se mezcla" en los comentarios. Así reafirmamos que nos mantenemos firmes en la verdad. El cristianismo sin Cristo es un sinsentido que se ve con frecuencia. Espacios donde Jesús es solo un maestro más y no Dios hecho carne, el verdadero centro de la fe. ¿Es posible un cristianismo sin Cristo? Existen religiones que leen la Biblia y hablan de Dios, pero al analizar sus enseñanzas, descubres que minimizan el sacrificio de Jesús, relativizan su divinidad o usan la cruz como mero adorno. Sin la muerte y resurrección de Cristo, no hay salvación. Si te presentan a un Jesús que no confronta el pecado, que no exige cambio de vida, o que no es la única puerta hacia el Padre, ese no es el Jesús de la Biblia. La identidad de Cristo no puede ser cuestionada. La advertencia de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, es contundente. Quien niega que Jesucristo haya venido en carne, no procede de Dios. Si una doctrina reduce a Jesús a un profeta, a un gurú o a un simple ejemplo moral, está negando la esencia misma del cristianismo. Podemos tener rituales hermosos y palabras conmovedoras, pero si se niega la divinidad de Cristo,
no se está predicando el Evangelio. Las nuevas revelaciones que desvían la fe. Algunos movimientos añaden textos ajenos a la Biblia, alegando que Dios sigue revelando contenido que complementa o sustituye lo ya escrito. Esto contraviene lo mencionado en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, que nos advierten no añadir ni quitar nada de la revelación divina. No necesitamos nuevos mensajes que modifiquen el fundamento bíblico. Dios no es un autor confuso que deja su obra sin terminar para que el hombre la complete. La salvación y nuestros méritos. Otra gran falacia es la salvación por obras. Hay religiones que se dicen cristianas, pero insisten en una serie de ritos y normas para obtener la aprobación de Dios, cuando Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, aclara que somos salvos por gracia mediante la fe. Las buenas obras son fruto de una fe verdadera, no un requisito para comprar la salvación. Cualquier enseñanza contraria va en contra del núcleo del Evangelio. La cuestión del conocimiento y el discernimiento. ¿Por qué tantas personas son engañadas? Porque no estudian las Escrituras. Oseas capítulo 4, versículo 6, enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos buscan una vía sencilla que no implique compromiso. En ese punto, las doctrinas falsas se vuelven atractivas. Prometen una espiritualidad cómoda, exenta de cambios profundos o de dedicación sincera. El camino correcto. Conocer la verdad. Si quieres permanecer firme en la verdad, proclama: elijo la verdad de la palabra. La Biblia es tu escudo y guía. Al apartarte de ella, te vuelves vulnerable al engaño. Profundiza en las enseñanzas de Jesús y pídele al Espíritu Santo que ilumine las Escrituras en tu vida. Cuanto más arraigado estés en la palabra, menos te seducirán doctrinas adulteradas. El Evangelio que confronta el Evangelio verdadero pone en jaque nuestra vida, obligándonos a enfrentar el pecado y renunciar a él. La salvación no se trata de una experiencia cómoda y centrada en uno mismo, sino de morir al yo, arrepentirnos y depositar nuestra fe en Cristo. Muchos no desean oír un mensaje tan duro, pero Jesús no vino a ofrecernos comodidad terrenal, sino salvación eterna, lo cual tiene un costo real. Las señales de una religión falsa. Si una organización proclama la Biblia pero no la considera la máxima autoridad, hay que estar atentos. Añadir libros externos o eliminar pasajes incómodos es una clara alarma. Si Jesús no se presenta como Dios y único Salvador, es otra señal de alerta. Y si el líder demanda obediencia ciega, rechazando el estudio bíblico, ahí hay manipulación espiritual. La presentación de Cristo. Algunas religiones reducen a Jesús a un buen ejemplo moral, ignorando su naturaleza divina. El verdadero cristianismo reconoce que Jesús es Dios, que murió, resucitó y que solo en Él hay salvación. Si te ofrecen una versión de Cristo adaptada a los deseos humanos y no al mensaje bíblico, estás frente a un engaño. La manipulación emocional. La manipulación a través de la culpa, el miedo o la codicia es común en los falsos maestros. Fomentan la dependencia, exigiendo sumisión total a su organización en lugar de promover una relación personal con Dios. Ser cristiano implica libertad en Cristo, no esclavitud, bajo un líder carismático que jamás debe ser cuestionado. Las verdades relativizadas. Hoy es frecuente oír frases como «todas las religiones llevan a Dios» o «lo importante es ser buena persona», pero esto contradice la enseñanza de Jesús de ser Él el único camino. El Evangelio no puede reescribirse para encajar con lo que el mundo quiere oír. Cuando la Iglesia evita hablar de arrepentimiento y pecado para no incomodar, está traicionando el llamado de Cristo. La llegada de los falsos maestros. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3,
Se advierte que llegará el tiempo en que la gente buscará maestros que les digan lo que quieren oír, apartándose de la verdad y prestando atención a fábulas. Ese tiempo es hoy. Algunos proclaman que Jesús ya regresó en un sentido solo espiritual, que la humanidad está avanzando a un nuevo nivel de conciencia o que el juicio final es simbólico. Todo esto prepara a la gente para un gran engaño. La importancia del conocimiento bíblico. Quien conoce la Escritura no es fácilmente seducido por mensajes contrarios a la enseñanza de Cristo. No basta con escuchar sermones. El estudio personal de la Biblia es innegociable. Si algo te parece extraño o novedoso, confróntalo con la palabra. Dios no cambia y su revelación se mantiene firme. Cultivando una relación con Dios. La teoría no basta. Orar, adorar y buscar la presencia de Dios con sinceridad nos da discernimiento. El Espíritu Santo nos alerta cuando algo va en contra de la verdad. Una vida espiritual superficial, en cambio, nos hace vulnerables a la confusión. Pero cuando nuestra comunión con Dios es profunda, detectamos lo falso con mayor facilidad. Viviendo el Evangelio. Si conoces personas en religiones que parecen cristianas, pero niegan las verdades bíblicas, no las condenes de inmediato. Demuéstrales la verdad con amor, paciencia y oración. Deja que tu vida transformada y la palabra de Dios hablen por sí mismas. A veces un testimonio vivo es más poderoso que 1000 argumentos teológicos. Comparte este mensaje de verdad. Si este contenido ha impactado tu vida, deja un comentario diciendo: "Sentí la voz de Dios en este mensaje". Así, ayudarás a que otros sean alertados sobre doctrinas engañosas. Si deseas oración, escribe: "Rezo para que la verdad sea revelada". Unámonos como comunidad y crezcamos en la fe genuina. Conclusión final. El llamado de Cristo no es un camino sencillo ni cómodo, pero es la única verdad que salva. Si has decidido seguir a Jesús, pase lo que pase, comenta: "Sigo a Cristo, cueste lo que cueste". Tu testimonio puede ser clave para alguien que hoy esté confundido. Suscríbete para más reflexiones bíblicas y no olvides dejar tu me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Hay un video recomendado esperándote. Continúa profundizando en la palabra y fortaleciendo tu discernimiento. Que Dios te bendiga, te guarde y te afirme en la fe verdadera. Nos vemos pronto. Voz y tranquilidad.